Shalom a todos nuestros amigos y hermanos, bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy traemos para todos ustedes la parashá semanal con el título Shelach Lecha, que quiere decir envía tú o envía para ti. Y esto lo encontramos en el libro de Números, capítulo 13, desde el verso 1 hasta el 15:41. Vamos a hacer un pequeño bosquejo desde el capítulo 13, el envío de los exploradores. En el capítulo 14 tenemos la rebelión del pueblo de Israel. Y en el capítulo 15 hasta el verso 41 tenemos varias leyes dadas por Adonai. Vamos a entrar directamente ya en la escritura desde Números 13, del 1 al 3, y lo vamos a leer para ustedes. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: envía hombres que exploren para ti la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis un varón por cada tribu de padres, cada cual su jerarca entre ellos. Entonces Moshe los envió desde el desierto de Param, según el dicho del Eterno, y todos los varones serán jefes entre los hijos de Israel. Aunque este hecho parezca algo razonable para el ser humano, el de enviar exploradores a la tierra, esto ya es algo que el pueblo de Israel había convencido a Moshe de alguna manera, según mi entender. Esto refleja una falta de confianza en el pueblo israelita. ¿Quién sabía mejor cómo y qué había en Canaán sino el mismo Dios de Israel? Como he dicho, Moshe fue convencido para que fueran a reconocer la tierra, y siendo enviados los líderes de cada tribu de Israel. Esto lo podemos leer en el libro de Devarim, del 1 al 21 al 23. Dice así: He aquí, Adonai tu Elohim ha entregado ante ti esta tierra. Sube y toma posesión, tal y como el Eterno, el Dios de tus padres, te ha hablado. No temas ni te acobardes. Pero todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros para que exploren la tierra y nos informen acerca del camino por qué, dónde hemos de subir, y de las ciudades en que hemos de entrar. Y me pareció acertado el consejo, por lo cual tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Devarim 1, 21, 23. Como he dicho, Moshe Rabenu fue convencido de este hecho y no le agradó al Eterno. Por eso la parashá dice Shelach Lecha, envía tú o envíalos por tu cuenta, como diciendo: Moshe, esto es algo que tú has planeado con el pueblo y yo en ningún momento te lo he ordenado. Se podría entender el contexto humano de reconocer la tierra, como he dicho antes, y ver que había allí. Siempre tenemos esa cosa dentro de nosotros, pero aquí muestra grandemente la desconfianza de los Bené Israel, confiando más en su propio criterio que en el criterio de Elohim. Adonai conocía los corazones de su pueblo y sabía el conflicto que se iba a ocasionar más adelante. La seguridad que se obtiene de las circunstancias naturales es engañosa, pero siempre la seguridad que viene de las promesas de Adonai es firme y no falla. Aunque el plan había agradado a Moshe, él muestra su gran espiritualidad, al no enviar a estos espías sin consultar al Eterno. El Eterno acepta la propuesta y da una orden, enviándolo a los líderes de las tribus, como hemos leído. Seguimos con el verso 4 del capítulo 13 y dice así: Y estos eran sus nombres: de la tribu de Rubén,
Samua ben Sakur, de la tribu de Simeón, Safat ben Ori, de la tribu de Yehudá, Caleb ben Jefoné. Caleb fue un hijo de Hezrón, hijo de Pérez, hijo de Yehudá, según Crónicas 2, capítulo 3, 15, y Caleb representaba a la tribu de Yehudá. Pero, ¿por qué fue llamado ceneceo, según Números 32, 12? Caleb, hijo de Jefuné, ceneceo. En el libro de Génesis, capítulo 36, 11, se habla de un tal Kenaz, que era hijo de Elifaz, hijo de Esaf. Pero la pregunta es si Caleb tenía algo que ver con él. Rashi nos da una explicación sobre esto en el Midrash, que dice que Caleb era hijo adoptivo de Kenaz y que la madre de Caleb dio a luz a Otniel para Kenaz. Según Radak, después de haber muerto Jefuné, su viuda, se casó con Kenaz, de quien dio a luz a Otniel. Por esto, Otniel y Caleb eran medio hermanos por parte materna. Según Orié, Caleb se crió en casa de Kenaz y por esto es llamado Kenizzi en hebreo, ceneceo en castellano, que es un sobrenombre derivado de Kenaz. Esto lo teníamos en el libro de Josué 15, 17. Caleb tenía un espíritu muy hermoso. Su nombre significa como el corazón. Él hacía las cosas con un corazón agradecido y de entrega a Adonai. Junto con Yehoshua, fue el único de todos los que fueron contados de los que salieron de Misraim, que entró en la tierra prometida. Esto nos habla de la entrega del corazón de este hombre, de Caleb. Caleb tenía 40 años y es un ejemplo de un hombre que servía a Adonai con un corazón sincero y limpio. Y habló desde un corazón entregado, aunque todos los demás fueran infieles. Aprendamos este ejemplo en nuestras vidas. Esto es algo que nos ayudará a vivir en la humildad y en la emuná verdadera del Elohim de Israel. Seguimos con el verso 13, verso 8, que dice así: y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. La tribu de Efraín tenía a Oseas en castellano, como su explorador. Su nombre fue cambiado por el de Yehoshua, que significa Salvador o Libertador, y Yehoshua significa Adonai salvó. Moshe añadió la letra Yud al nombre de Osea, y así su nombre empieza con las 3 primeras letras del nombre del Eterno: Yud, Hei, Vat, Heit. Este nuevo nombre le fue revelado a Moshe Rabenu desde el cielo en relación con aquel que vendría más tarde, a nuestro Mesías. En el texto masorético está escrito Yehoshua, Yud, Hei, Vat, Shin, Ain, que fue traducido al castellano como Josué. La forma abreviada de este nombre es Yeshua. Esa forma aparece tanto en los textos antiguos como en los textos arameos del Tanaj. En el tiempo de David Hamelech, el rey David, encontramos en el texto hebreo 2 maneras de escribir el nombre, Jonatán. Una forma más larga y otra abreviada. Esto lo tenemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, 2 y 3, y aparece su nombre en el texto hebreo como Jonatán, Yud, Vav, Nun, Taf, Nun. Y en Aleph de Samuel, Primera de Samuel, 14, 6 y 8, aparece de la forma más larga, Yehonatán, Yud, Hei, Vav, Nun, Taf, Nun. Esto nos enseña que el mismo nombre puede aparecer de 2 formas diferentes en un mismo contexto, incluso en el mismo versículo que se ve en 1 Samuel 19:1. Saúl dijo a Jonatán y a todos sus siervos que dieron muerte a David. Pero Jonatán dijo
hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. En el texto hebreo de Nehemías 8:17 aparece el nombre Yeshua, hijo de Nun, como un sustituto de la forma más antigua, Yehoshua ben Nun, que aparece en el Humash, el Pentateuco, y en el libro de Josué, Yehoshua, cuando se refiere al hijo de Nun. Los traductores que han traducido al castellano han puesto este nombre, Josué, independientemente si el texto hebreo usa la forma larga, Yehoshua, o la forma abreviada de Yeshua, al igual que el ejemplo que vimos de Jonathan. En el texto hebreo de Esdras, capítulo 3:2, se habla del sumo sacerdote Yeshua, Yud, Shin, Vav, Ain, hijo de, en hebreo, Ben, Josadak. El mismo nombre aparece en Esdras capítulo 5, verso 2, donde el texto original está en arameo con el mismo nombre Yeshua, hijo de, en arameo, Bar. Josadak, el nombre Yeshua, es usado tanto en el texto original hebreo como en el texto original arameo. En los Targumim. Ciertas partes del Tanakh fueron escritas originalmente en el idioma hebreo. Sin embargo, si comparamos con Hageo 1:1, vemos que el mismo sumo sacerdote aparece con el nombre de Yehoshua ben Jehozadak. Esta es la forma más ancestral, más antigua. La pregunta es, ¿qué nombre fue el que dijo el Malach a Joseph y Miriam que pusieran sobre el hijo que iba a nacer, tal y como está escrito en el libro de Mateo, capítulo 1:21? Vamos a leer un trocito. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas 1:31 también nos dice lo siguiente. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Aquí le está hablando a Miriam, a la mamá de Yeshua, y le pondrás por nombre Yeshua, que quiere decir Yud Hei Vav Hei, salva o salvación. Recordemos que Yeshua es salvación para su pueblo. Vamos a detenernos unos segundos y vamos a explicar el nombre del Mashiach Yeshua. En los dos libros de Esdras y Nehemías, los cuales vivían después del cautiverio babilónico, aparece la forma abreviada de Yeshua en 26 ocasiones. En estos dos libros no aparece la forma larga Yehoshua. Sin embargo, en los dos libros de los profetas Zacarías y Hageo aparece la forma larga Yehoshua 11 veces. Pero la forma corta, Yeshua, no aparece en ningún lugar de sus libros. Estos dos profetas también vivían después del exilio babilónico. Los dos están usando la forma larga del nombre, mientras que sus contemporáneos, Ezra y Nehemías, usan la forma abreviada de Yeshua. Esto nos enseña que ambas formas del nombre, tanto Yehoshua como Yeshua, eran válidas durante el segundo templo, y donde había una mayor influencia del arameo. Hay una tendencia general a usar la forma abreviada del nombre. La conclusión es que el nombre del Salvador es tanto Yehoshua como Yeshua. Hoy en el pueblo judío, los creyentes, los cuales viven en Eretz Israel, y hablan el hebreo, le llaman a nuestro Adón, Mashiach, Yeshua. La Septuaginta, que es la traducción griega del original hebreo, que fue hecho así casi 200 años antes del nacimiento de nuestro Mashiach Yeshua,
nos encontramos que en el idioma griego usa la forma griega Jesús como una traducción o transliteración del nombre hebreo Yehoshua, y esto lo podemos leer en el libro de Números, capítulo 13, verso 17. En conclusión, podemos decir que el nombre hebreo Yehoshua es la forma antigua del nombre Yeshua. El nombre Yeshua es un sustituto abreviado, es una abreviatura del nombre Yehoshua, tanto en los textos originales hebreos, masoréticos, como en los textos originales arameos. Por lo tanto, podemos decir que las dos formas son correctas y se pueden hablar y comprobar del mismo nombre. Esto nos da la conclusión de que es correcto decir tanto Yeshua y es correcto decir Yehoshua. Continuamos con el capítulo 13 y el verso 16. Estos son los nombres de los varones que Moshe envió a explorar la tierra. Y a Oseas ben Nun, Moshe le puso por nombre Josué, Yehoshua. Los envió pues a Moshe a reconocer la tierra de Canaán y les dijo: subid ahí por el Negev y remontad luego a la montaña. Como bien explicado muchas veces antes en mis estudios, la sombra profética de aquel Mashiach que había de venir se muestra desde muy temprano en las escrituras en diferentes ámbitos y también en diferentes niveles, tanto físicos como espirituales. En este caso, Elohim le muestra a Moshe Rabenu en la primera redención, en la persona de Osea ben Nun, a quien le cambia el nombre por Yehoshua, en castellano Josué. Esto sucede en el verso 16, tal y como hemos leído, siendo esta la imagen profética de la segunda redención, llevando después la muerte, una vez que Moshe muriera, introduciendo al pueblo a la tierra prometida, siendo el nombre la sombra profética de la salvación final para Israel. Esto es de una forma completa cuando regrese Yeshua a por su pueblo, según nos lo dice Romanos 11:25 y Zacarías 12:10, que dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. De esta manera, este explorador, Yehoshua, Josué, hijo de Nun, constituye una figura profética del Mesías, Yeshua, siéndole revelado el nombre de salvación en aquellos tiempos de esa forma profética. Y como he explicado muchas veces en mis estudios, siempre debemos estudiar los contextos bíblicos con sus formas proféticas. De esta manera, nunca seremos engañados ni manipulados. Así que ahora vamos a ver la imagen profética de Yeshua en la siguiente diapositiva. Primeramente, la imagen profética del Mashiach, su nombre es el mismo que el del Mesías. Yehoshua representa esto. Fue un siervo fiel a Moshe en todo momento, al igual que el Mesías. Josué, Yehoshua, tomó el lugar de Moshe, el Mesías que iba a ser como Moshe.
fue el que introdujo al pueblo en la tierra prometida, como el Mesías va a introducir a los fieles en el reino venidero. Él cruzó el río Jordán, el Jardén, ileso. Esto nos simboliza la muerte y la resurrección. Josué, Yehoshua, vino de la tribu de Efraín, no de la tribu de Judá. Fue hijo de Joseph. Por esto hay otra señal profética aquí escondida de que el Mesías tenía que ser hijo de Joseph de manera profética. Tenía que llevar el rol del siervo sufriente, como Joseph sufrió en Egipto. Bien. Al mismo tiempo, vemos aquí una conexión muy interesante entre el Mesías y la tribu de Efraín, la cual representa a las tribus dispersas por toda la tierra y que están perdidas por todo el planeta. El Mesías tiene el papel de representar y restaurar esas tribus perdidas. Yeshua tiene que restaurar a las 10 tribus perdidas de Israel porque también son parte del pueblo. Así que la respuesta es que el Eterno, el cual es el que salva por medio de sus agentes, tenemos el ejemplo de Noah, que fue un salvador del mundo en su tiempo. También tenemos a Moshe Rabenu, que es la imagen de un salvador intercesor en su tiempo. También tenemos a la reina Esther, que fue una salvadora en su tiempo. Pero ninguno de ellos podía liberar al hombre del pecado y de la muerte. Así que, por lo tanto, nuestro Adón Yeshua HaMashiach es la plenitud, es el Salvador perfecto de Israel. Y obviamente, del mundo por excelencia. El cual fue enviado por el Padre precisamente con el fin de salvarnos de nuestros delitos, pecados y todas sus consecuencias desastrosas que está pagando hasta el día de hoy el ser humano. Seguimos con el 13:25 que dice así: y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Esos son los exploradores cuando fueron a ver la tierra donde fluye leche y miel, y después de estos 40 días nos dice el Midrash que la noche en que volvieron fue el 9º día del 5º mes, llamado el mes de Av, el mismo día cuando, según la tradición hebrea, los hijos de Israel habían empezado el culto al becerro de oro. Esa noche Adonai juró que los hijos de Israel iban a ser dispersados entre las naciones, como está escrito en Teilim 106, del 24 al 27. Y lo leo para ti. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraban en sus tiendas, y no escucharon la voz de Adonai. Por tanto, les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Por esta razón fue transportado en un día de calamidad para la historia judía. En ese día fueron destruidos los 2 templos. En ese día fue derrotada la última revuelta de los judíos contra Roma en el año 135. Recordamos la rebelión de Bar Kokhba, que el cual fue ungido un falso Mashiach, el cual falleció y fue vencido por el ejército romano. En ese día fueron también expulsados los judíos de España en el 1492. En ese día, en el 9 de Ab, ocurrieron varios eventos trágicos en la historia judía. El 9 de Ab
en hebreo Tisha B'Av, es un día de ayuno y luto nacional para todo el pueblo judío. Pero el profeta Zacarías promete que se convertiría en un día de alegría, tal como lo recita Zacarías en su libro, en el capítulo 8:19, que nos dice así: así dice Hashem de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Yehudá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Seguimos con el verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: debemos ciertamente subir a tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Los 10 exploradores hablaban palabras negativas y nefastas, las cuales iban en contra de la fe y las promesas que Adonai hizo a su pueblo. Humanamente podrían haber tenido razón, pero el pueblo del Eterno no ha sido llamado a caminar de manera natural, sino nosotros caminamos por fe, sino en lo sobrenatural. Por lo tanto, la única manera de poder conquistar la tierra era por medio de la ayuda de Adonai Sebaot. Aquí tenemos el resultado del pueblo. Como ya comenté al principio del estudio, la desconfianza, y el Eterno sabía esto, que el pueblo tenía falta de emuná. Era algo que no entendían. Este es el hecho que Elohim sabía de sobra que esto iba a acontecer, haciendo ver a Moshe la dureza de ese corazón. Y que Israel no quería luchar por la tierra. No, tenían miedo. Ellos no llegaban a entender que Israel no lucharía sola, sino que sería el mismo Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos celestiales, que lucharía a favor de ellos. Todo esto puede ser muchas veces un reflejo o paralelismos también que se pueden aplicar en nuestras vidas. Debemos tener muy claro a quién servimos. No servimos a los hombres ni a un Elohim de barro o piedra o de metal, que es totalmente inútil, a un ídolo. Servimos al Dios de poder, el cual nos sacó de nuestra vida de pecado y de muerte. Por tanto, Elohim Israel está en control de todo. Esta debe ser nuestra actitud, la misma que tuvo Caleb. Leamos. Mira lo que dijo Caleb: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. ¿Cuáles eran las palabras? Tenemos que saber y entender, leer entre líneas en el espíritu. Caleb estaba diciendo: yo confío en Adonai y él me hará tomar esa tierra. Así que no podemos dudar a quién servimos. Servimos al Creador del cielo y la tierra. Y este tiene que ser un punto magistral, un pilar dentro de la vida de todo creyente. No podemos dudar, no podemos dejarnos llevar por lo que piensan unos o dicen los demás y que enseñan diferentes y doctrinas de demonios. Esto es algo que pasó con los exploradores. Con esos 10 exploradores decían que no podían teniendo al mismo Dios de Israel. Ellos no tenían fe y por lo tanto no recibieron lo que Adonai había prometido, tal y como está escrito en el libro de Hebreos capítulo 4, 1 y 2. Lo leo para ti. Por tanto, hermanos, temamos, y no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque
En verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañados ¿de qué? Por la fe en lo que oyeron. Las promesas de Hashem tienen que ir acompañadas por la fe en los que la oyen, para que puedan tener su cumplimiento. La fe es el activador. La confianza en las promesas del Eterno es un requisito para poder beneficiarse de ellas. Debemos recordar a nuestro Padre los pactos y promesas dadas en su Torá día y noche. Y no es porque el Eterno tenga mala memoria. Es que esto nos hará estar firmes en lugar de ver la mano poderosa del Eterno. Ellos dedujeron que la tierra estaba dañada y que eran muchos sus habitantes. Tenemos que entender que la tierra de Israel es algo especial para Adonai. Sus ojos están sobre ella durante todo el día, 24 horas, 7:24, tal y como está escrito en Devarim 11:12. Esto es una tierra que Adonai tu Dios cuida con los ojos de Adonai tu Dios. Están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Los 365 días Adonai está cuidando de la tierra de Israel. Para todos aquellos que dicen que no es importante la tierra de Israel, están muy equivocados porque no conocen la Escritura, y aquí el Eterno nos lo acaba de confirmar. Los ojos de Adonai tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Así que esto, para las personas que dicen que la tierra de Israel no es nada, constituye un delito muy grave hablar mal de la tierra de Israel. Así que por causa de esta actitud negativa hacia la tierra de Israel, estos exploradores sufrieron la muerte. Leemos el capítulo 14, verso 1. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Rashi nos da un punto de vista sobre esto. La palabra congregación en hebreo, edá, no se refiere a todo el pueblo, sino al Sanedrín. Los 70 líderes principales, ellos hicieron más caso al informe negativo que del informe positivo. O sea, que hicieron más caso a la carne que al espíritu. Así que normalmente a la carne le gustan más las malas noticias que las buenas. Las malas noticias venden mejor que las buenas. En lugar de escuchar la palabra de Adonai, la cual había dado acceso al pueblo de Israel, esas palabras estaban llenas de incredulidad y no pudieron esperar un segundo para confirmar un futuro decisivo. En el verso 4 nos dice así: y cada cual decía a su hermano, pongamos a un caudillo y regresemos a Egipto. Entonces Moshe y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel, y Yehoshua ben Nun y Caleb ben Jefoné, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la asamblea de los Bené Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para explorarla es tierra extremadamente buena. Aquí tenemos otra vez a Moshe y Aarón que se postran, se tiran al suelo como una señal de humildad delante de su pueblo. Y no es porque ellos tuvieran miedo de que fueran a ser cambiados por otros. Según creo yo, para que Adonai se postraron porque tenían el temor de que Adonai no fulminara a este pueblo. Aquí también vemos a Yehoshua con Caleb en su papel profético de mediador, diciendo que la tierra que ellos vieron,
que ellos dos vieron era buena. Tenemos que entender que la democracia no es la mejor forma de dirigir al pueblo. Si el pueblo de Israel hubiera sido sujeto a las normas democráticas de la sociedad moderna en la cual hoy vivimos, hubieran vuelto a Egipto. Hubieran votado con la mayoría para tener un gobierno nuevo, sin Moshe. No queremos a Moshe. Pero el Eterno tenía otro plan preparado, porque Él no se somete a mayorías. Adonai es Elohim. El poder principal ya no viene del pueblo, sino ¿de dónde? De los cielos. Y aquí tenemos la respuesta del Eterno en el verso 11, que dice así. Y el Eterno dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Esta es la respuesta del esposo que se ve traicionado y desechado por su esposa. El pueblo no creía en él. A pesar de todos los milagros y prodigios realizados, la fe de Israel estaba muerta. El pueblo elegido no creía en el Eterno. Escogieron palabras de derrota en lugar de las promesas de victoria que tanto Caleb como Yehoshua levantaron. Y así les alcanzó la derrota. La fe se basa en lo que el Eterno ha dicho, tal y como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 4, 18. Leamos. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Está hablando de Abraham Avinu, nuestro padre, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y en el capítulo 10 de Romanos, verso 17, nos dice así. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Yeshua HaMashiach. Seguimos con el verso 12. Lo heriré con pestilencia. Aquí está hablando el Eterno. Y lo desheredaré, y haré de ti una gran nación más grande y más fuerte que él. Pero Moshe dijo a Adonai, se enterarán los egipcios, pues en medio de ellos tú sacaste a este pueblo con tu fuerza. Vamos a ver ahora los argumentos con los cuales Moshe entró como intercesor en este momento. Porque si no hubiera sido por los argumentos de Moshe, Adonai hubiera acabado con el pueblo. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí tenemos los argumentos de Moshe como intercesor. Primeramente, los egipcios oirán que tú no pudiste cumplir tu promesa. Está en juego el honor del Eterno, si su promesa se cumplirá o no. El testimonio ante las naciones es muy importante. Las naciones de la tierra de Canaán dirán, Hashem no pudo, el honor del Eterno está en juego y por eso Moshe está más interesado en el qué de la supervivencia del pueblo. ¿El pueblo merece morir? Sí. Pasaron las 10 pruebas y fallaron todas por eso. Por eso el argumento que usa Moshe no es que el pueblo sea salvo, ojo con esto, sino de que el honor de Akadosh Baruj Hu, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Balev, sea salvo. También tenemos otro punto, el tercero. Basándose en los atributos de misericordia, Moshe entendió esta revelación
que reclama que el Eterno actúe según quien es. La misericordia que Él tiene, la cual perdona todas las iniquidades, muestra quién eres verdaderamente, conforme a lo que dijiste. Así le dijo Moshe al Eterno. Así que vemos por lo tanto que también en ese caso el nombre del Todopoderoso es el motivo de la intercesión de Moshe. El deseo de Moshe es que el Eterno sea conocido en el mundo y por eso se interpone a la propuesta del exterminio del pueblo y un plan nuevo, aunque él mismo fuera el protagonista. El corazón de Moshe, según acabamos de ver cuáles son los efectos que causan, es el del verdadero intercesor. El Eterno pudo haber acabado con todo este pueblo rebelde de una vez, pero supo mantenerse delante de Adonai, como siervo sin dudar en ningún momento. Esto es muy importante. Moshe debería estar agotado con tanto dolor de cabeza y tanta murmuración con un pueblo que era dolor continuo. Pero recuerda una cosa, Moshe no buscaba su propia fama, ni que su propio nombre fuera enaltecido, más bien que el nombre de Akadosh Baruj Hu, Yud He Vav He, fuera reconocido por toda la tierra hasta el día de hoy, que lo sigue siendo por estos grandísimos hechos. Moshe entendió el plan profético escondido en todos estos acontecimientos. Seguimos leyendo el verso 20 del capítulo 14. Y esta es la respuesta que el Eterno le dijo. Lo perdono conforme a tu palabra, ni obstante, tan cierto como yo vivo y la gloria de Yud He Vav He llena toda la tierra, que todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, aún así me provocaron ya 10 veces y no oyen mi voz. Después de esto, Elohim decretó un castigo para Israel. Los hijos de Israel fueron probados 10 veces, como nuestro padre Abraham, y fallaron en todas las pruebas. Lo más importante no es lo que uno hace cuando es probado, sino cómo uno reacciona. Todas las veces que el pueblo fue puesto a prueba, murmuraron. Recuerda lo que hablamos en el estudio pasado con Miriam en la murmuración. La murmuración es algo letal en las comunidades del Mesías. Así que, por esta razón, esa murmuración en las 10 veces murmuraron contra quién, contra el siervo y contra el mismo Adonai. Por eso, el pueblo no era digno de entrar en la tierra. Seguimos con el verso 27 y así dice el Eterno. ¿Hasta cuándo he de soportar a esta congregación perversa que murmura contra mí? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, dice Adonai, que tal y como habéis hablado a mis oídos, así hablaré yo con vosotros. Escucha esto. Vuestros cuerpos caerán en este desierto, y todos vuestros censados, según todos los que habéis contado de 20 años arriba, que habéis murmurado contra mí, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano para jurar que os haría morar en ella, excepto Caleb ben Jefoné y Yehoshua ben Nun. Según los Midrashim, las mujeres, los hombres mayores de 60 y la tribu de Leví estaban totalmente excluidos de esta sentencia. Para que veamos la responsabilidad que los hombres tenemos delante de Akadosh Baruj Hu, porque solo fueron contados y no tenían derecho a entrar, los de 20 años arriba.
De aquí aprendemos que el juicio divino llega a ser sobre una persona a partir de ¿qué? De los 20 años. El Eterno empieza a sacar la libreta y empieza a apuntar tus errores. A partir de los 13 tiene la responsabilidad de caminar con el Eterno. Y si no decide caminar correctamente durante sus primeros años de vida adulta, el juicio no caerá sobre él hasta la edad de los 20 años. Así que tienes como unos 7 años aproximadamente para ir enderezándote. En el capítulo 14:34 nos dice así también: por el número de los días de los 40 días en que explorasteis la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años por los días que exploraron la tierra. 1 año por cada día, y conoceréis mi disgusto. Yo, Adonai, he hablado. ¿Acaso no di hacer esto a toda la congregación perversa que se confabuló contra mí? En este desierto se consumirán, y allí morirán. Y los hombres que Moshe había enviado a explorar la tierra, y que vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, al difamar aquella tierra, a aquellos hombres, pues, que habían difamado la tierra perversamente, murieron a causa de una plaga en presencia del Eterno. El texto dice que ellos tenían que ser destruidos en el desierto y morir allí. El Talmud nos da esta oración que están hablando de momentos de muerte. La rebeldía de los exploradores ni los culpa por su incredulidad, ni los causa por hablar el mal de la tierra. Qué importante es la tierra de Israel en el plan divino. Ellos fueron condenados, ¿por qué? Por hablar mal de la tierra. Así que, ¿cómo hablamos de la tierra nosotros en los países donde vivimos? Esta es una pregunta para todos. Tenemos que entender que la tierra que nos ha sido prestada es un regalo del cielo para el ser humano. Hablemos bien de ella, demos bendiciones y hablemos correctamente de ella. Entramos ya en el capítulo 15, que dice así: habla a los hijos de Israel y diles cuando entréis en la tierra que yo os doy por morada. Justo después del intento y el fracaso de entrar en la tierra prometida, en el capítulo 13:44, el Eterno estaba hablando precisamente de entrar en la tierra. Lo cual nos da a entender que efectivamente van a entrar. ¿Pero cuándo? Más adelante. No es lo mismo la voluntad del Eterno y el tiempo del Eterno, los cuales son perfectos. Tenemos que entender que hay cosas que están dentro de la voluntad de Elohim, pero todavía no es el tiempo para ellas. Hacemos bien en no intentar de adelantar su voluntad si todavía no ha llegado el momento. Tenemos que ser sabios, humildes y pacientes. También es importante no fallar con el tiempo del cumplimiento de la voluntad de Elohim para no quedarse fuera de su plan profético. Seguimos con el 15 del 14 al 16. Y si un extranjero reside con vosotros, o uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones, y desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable a Adonai, como lo hacéis vosotros, así lo hará él. En la congregación un estatuto habrá para vosotros como para el extranjero residente. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros sois, así será el extranjero delante del Eterno. Una sola ley habrá, una sola ordenanza.
Para una sola ley habrá una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que resida con vosotros. Si un extranjero se convierte al judaísmo, tiene la misma obligación en cuanto a la Torá que un israelita nativo. Esto lo tenemos que entender. También, de la misma manera, cuando el extranjero hace conversión al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, recibe todos los derechos como un judío de padre y de madre judía. No hay ningún tipo de diferencia. Nos vamos al verso 20 del capítulo 15, que dice así: de las primicias del Reshit, vuestra masa apartaréis una torta, pan jalá, como porción separada, teruma, como la porción separada de la era. Así la pondrán aparte. En estos versículos hay tres términos: Reshit, jalá y teruma. Reshit es las primicias de, jalá una parte de la masa que se aparta, y terumá la porción separada. La palabra jalá se refiere a la terumá, la porción separada que se aparta para entregar como ofrenda a Elohim. En los tiempos modernos se separa una parte de la masa del pan y se quema, con el fin de cumplir parte de este mandamiento. En el versículo 21 está escrito que es por vuestras generaciones. Leolam Vaed. No es un mandamiento temporal, lo cual se podía haber pensado según el versículo 18. Continuamos con el verso 22. Pero cuando erréis y no servéis todos estos mandamientos que el Eterno ha hablado a Moshe, aquí Rashi nos dice que este error, entre comillas, se refiere a la idolatría que equivale al quebrantamiento de todos los mandamientos. En el verso 30 y 31 nos dice así la Escritura: pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra Elohim, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra de Adonai y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Nuevamente, cuando un pecado de idolatría es cometido no por error, sino con premeditación, sabiendo y preparando de antemano lo que estabas haciendo, entonces hay pena de muerte, en el caso de no haber ningún tipo de arrepentimiento. Ten mucho cuidado con esto. Así que mientras no haya arrepentimiento, el pecado permanece en la persona. Vemos el verso 32 que nos dice así: cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que apilaba leña en Shabbat. Aquí Rashi nos habla y nos da un enfoque. Aquellos que hallaron advirtieron a este hombre de que estaba prohibido en Shabbat recoger y hacer melajá. Estaba prohibido recoger leña bajo pena de muerte. Pero él no hizo caso. Este hombre no hizo ningún caso. Así que, según la ley, una persona que no puede ser sentenciada a muerte si no hay 2 o 3 testigos que le hayan advertido antes de cometer el crimen, como el hombre no había hecho caso a la advertencia, Adonai dictó la sentencia de lapidación. Por este caso, Moshe consultó al Eterno solo para saber qué tipo de pena se le tenía que aplicar, pues ya se había dado el mandamiento del Shabbat con la pena capital en el caso de que alguien lo quebrantara. Apúntatelo en tu cuaderno de notas, eso está en Éxodo 31, 14, 15. En la Torá hay 4 formas de ejecutar a una persona, y Moshe no sabía cuál de ellas aplicar en este caso. Consultó, fue algo sabio. También podríamos pensar que Moshe no estaba seguro si este hecho de apilar leña debe ser considerado
melajá, y por eso debería consultar al Todopoderoso. Yo no lo creo. Moshe lo tendría muy claro. Pero, nunca está de más ir a la fuente de la vida y consultar. En el verso 37 nos dice así: Después el Eterno habló a Moshe, diciendo: Habla a los Bene Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos. Por sus generaciones en cada fleco de los bordes pongan un cordón azul. Tales flecos os servirán para que cuando los veáis, os acordéis de que todos los mandamientos del Eterno y los cumpláis. Y no sigáis el impulso de vuestro corazón y de vuestros ojos, tras el cual os prostituís, a fin de que recordéis y cumpláis todos estos mandamientos, y estéis consagrados a vuestro Elohim. Yo, Adonai, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser el Elohim vuestro. Yo soy Yud, Hei, Vav, Hei, vuestro Elohim. El propósito principal para llevar el tzitzit, el fleco, está puesto en cada una de las 4 esquinas. Hay talit, el talit katán y el talit gadol. El talit katán es el que lleva los 4 flecos o tzitziyot en las esquinas. Así es que esto es para recordarnos que cada vez que veamos estos flecos, estos tzitziyot, es un compromiso de mandamiento con la Torah. Por lo tanto, el que lleva tzitzit sin ser fiel a los mandamientos que corresponden, le traen juicios sobre su vida. Como este mandamiento solo puede ser cumplido durante el día, porque de noche no se puede ver los tzitziyot, solo es aplicable sobre los varones. Solo los varones. Todo mandamiento positivo que ha de realizarse está limitado por el tiempo y no aplica a la mujer en ningún caso. Además, los tzitziyot sirven para ayudar al varón a no seguir detrás de sus ojos y caer en la prostitución o en la impureza sexual. El deseo sexual es activado por la vista del hombre y la mujer no necesita este tipo de ayuda, podríamos decir, para no pecar con sus ojos. La costumbre actual entre la gran mayoría de Yehudim observantes de la Torah es que solo el varón usa los tzitziyot en su ropa. Por esta misma razón, una prenda de tzitziyot es considerada como una ropa de varón. El talit katán es solamente para hombres y por lo tanto le es prohibido a una mujer usar los tzitziyot para no quebrantar el mandamiento de no llevar ropa de hombre, como está escrito en Devarim 22:5. Escucha esto, mujer. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación a Adonai tu Elohim. Y ya para finalizar, desarrollamos esta enseñanza, la cual nos enseña que nuestra emuná debe estar fija en el Creador del universo. Muchas veces seremos tentados y seremos llevados por las opiniones humanas, por las corrientes de este mundo, porque recordad que estamos viviendo en Egipto. Aunque dentro de nosotros debe de haber esa fortaleza instaurada en nuestro espíritu, para saber qué nos dice la Escritura y cuáles son las promesas en cada momento en los tiempos proféticos los cuales vivimos. Tal como hoy, la guerra aflora en todos los ámbitos. Las naciones se levantan contra Israel y el antisemitismo es una de las premisas más importantes de las naciones. Nunca olvidemos esto, que apoyan a regímenes criminales de terroristas del mundo árabe, los cuales luchan por destruir y aniquilar al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo escogido y a toda su tierra.
Nunca olvides esto, amado hermano. Estamos en guerra contra las fuerzas espirituales que nos acechan. Pero quiero dejar esta escritura para todos mis amigos y hermanos. Así como fue en el tiempo de Yehoshua, que tuvo que luchar hasta que entró en la tierra de Canaán, la cual fue limpiada por el brazo de Elohim y por las 12 tribus, aplicando la verdadera emuná. Esfuérzate y sé valiente, y estudia este libro, lee este libro de día y de noche. Yehoshua, Josué, estaba centrado en los mandamientos del Eterno. Ahora entendemos que Yehoshua, Josué, la imagen profética del Mesías, él es la imagen del libertador de su pueblo, el cual introdujo a Israel en la tierra. Y aquí dejo esta promesa para que se te quede y siempre medites de ella. Y se la quieras recordar al Todopoderoso y te será de gran bendición. Lo tenemos en el libro de Jeremías 31, 34 y 37. Así dice el Eterno, que estableció el sol para alumbrar el día y las leyes de la luna y de las estrellas para alumbrar la noche, que aterroriza el mar y se ponen en consternación sus olas. Adonai Sebaot es su nombre. Escucha, si estas leyes se apartaran de delante de mí, dice Yud Heva Heit, entonces también faltará la descendencia de Israel, para no ser nación delante de mí eternamente. Así dice Adonai Sebaot, si los cielos pudieran ser medidos arriba, o se exploraran los cimientos de la tierra abajo, entonces yo desecharía la descendencia de Israel para todo lo que hicieron, dice Adonai Sebaot. Las promesas que han sido dadas a Israel son inmutables, inamovibles. Recuérdalo. Centrémonos siempre en las promesas que el Eterno ha puesto en nuestras vidas. Pero son para todo el que la quiera. Y no podemos ir como un barco sin timón que somos llevados de un lado al otro. Tenemos que estar centrados en la emuná verdadera. Sin importar que dicen unos, que dicen nuestros familiares, amigos, hermanos, tú céntrate en la Torá y llegarás a buen puerto. Llegarás donde el Eterno ha preparado tu camino. Él te ha escogido para que seas luz y para que tú puedas alcanzar a muchos y compartir la verdad del Evangelio de Yeshua HaMashiach. Así que, bueno, amados hermanos, ya hemos llegado a este fin, al fin de esa parashá, Shelach Lecha, y hemos visto más o menos un poquito por encima, porque no me quiero alargar mucho más, todas las cosas que han acontecido. Vamos a ir cerrando y ya vamos a hacer una oración, vamos a despedirnos de todos nuestros hermanos. Por favor, sigamos orando por el pueblo de Israel. Sabemos que la guerra con Irán es algo que está sucediendo criminal, pero no tengamos miedo y no confiemos, no esperemos nada de Estados Unidos. Olvidémonos, nosotros confiamos en el Creador del universo, donde están las miriadas y miriadas de arcángeles, querubines y serafines. Esos son los ejércitos celestiales verdaderos, quien nosotros, los Bené Israel, el pueblo de Israel, hemos sido llamados a invocar, para que esas fuerzas celestiales, el brazo todopoderoso de Hashem, así como fue la primera redención, Él se manifieste en estos tiempos. Tenemos que clamar por la misericordia y para que esto el pueblo de Israel lo active y se vuelva al Mesías Yeshua, al Mesías verdadero, y no a ningún hombre, sino a la divinidad de nuestro Adón Yeshua, y lo reciban. Sabemos que hay un tiempo y que está todo preparado con un tiempo específico ordenado por Akadosh Baruj Hu. Así que si quieres seguirme y quieres acompañarme en esta oración, eres muy bienvenido, amado hermano y amada hermana. Bendito seas tú, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te damos gracias por este precioso estudio, Señor.
Gracias, Señor, por este tiempo donde nos hemos podido gozar en tu palabra, en tu moná, Señor. Hemos visto, Señor, los hechos y prodigios que tú sacaste a tu pueblo Israel con mano poderosa y con brazo extendido, Señor. Y así, Señor, en estos tiempos tú te estás mostrando a tu pueblo, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a miles de millones de personas, Señor. Que toque en el corazón, que muestre la voluntad de nuestro Adón Yeshua. Que tú seas glorificado. Que nos ayudes a centrarnos en la verdad de tu Torah y en tus enseñanzas divinas, las cuales son Emet y son vida. Akadosh Baruj Hu, no te olvides de los pactos y promesas que hiciste con Abraham, con Isaac y con Jacob. Acuérdate, Señor, de los pactos, Señor, y las verdades, porque tú no eres hijo del hombre, ni que mientes, ni que puedes echarte para atrás, Señor. La victoria está en Yeshua HaMashiach. Que todo esto sirva, Señor, para que tu pueblo se vuelva a ti y reconozca a aquel que traspasaron, al Hijo de David, a Yeshua HaMashiach. Tú sabes los tiempos, Señor. Nuestro trabajo es llevar la luz, orar, alabarte y clamar por el pueblo escogido, el cual es Israel. Bendito seas tú, Señor, Dios del universo. Manifiéstate, abre nuestro entendimiento, impacta nuestros espíritus y que tu nombre sea glorificado por toda la tierra. A ti sea la gloria, la honra y el poder por siempre. Ayuda a mantener nuestras vestiduras limpias y blancas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bueno, amados hermanos, ya después de este precioso estudio, por favor no te olvides de darle al like, me gusta. Si te quieres suscribir a nuestro canal, suscríbete, por favor. Eres más que bienvenido. Si tienes alguna duda, escríbenos y nos pondremos en contacto contigo. Así que, por favor, para que este mensaje y para luchar contra el algoritmo, que muchas veces estas cosas a favor de Israel no las quiere, que tú, Señor, que tú, que tienes el Espíritu del Santo, tú puedas compartirlos con tus amigos y hermanos. Utiliza la palabra sé luz para muchos. Así que si quieres inscribirte, eres bienvenido. Dale al clic, me gusta y comparte. Y que tengas un precioso día de Shabbat. Así que un fuerte abrazo de tu amigo y hermano. Por amor de Sion no callaré, desde España. Que tengan un precioso día de Shabbat y que sean grandemente bendecidos. Shalom Aleichem desde España. Kol Tuv.